el icono de la mano acá en la plataforma de Meet, porque si levantan la mano no los voy a ver porque tienen la cámara apagada. Nadie terminó el tablero. Vamos a ver, una persona. Una, dos, tres, bueno, al menos sí hubo allí unos cuantos. Muchas gracias. Vamos a proyectar para verificar si están bien los cálculos y posteriormente vamos a encontrar en este ejemplo un caso o un tablero en donde tenemos un valor negativo. Entonces, vamos a empezar y recuerden que en la clase anterior identificamos la columna pivote y el elemento pivote que era 7/3. Este lo tenemos que convertir en 1, lo multiplicamos por el inverso. Y realizamos la multiplicación del 3/7 por cada uno de los elementos. Y eso nos daba como resultado 0, menos 4/7, 1, 3/7, menos 2/7, 0 y 15/7. Posteriormente, tenemos que convertir en 0 el resto de elementos de esa columna. Empezando por el 1/6, este lo tenemos que convertir en 0. Por lo tanto, multiplicamos toda la fila pivote por ese valor cambiándole el signo. Sería menos 1/6. El procedimiento, ya a estas alturas, yo creo que ya se van haciendo casi que expertos para poder trabajar este método. Y empezamos multiplicando por la fila pivote, menos 1/6, menos 1/6 por 0, es decir, por la fila pivote, y luego sumamos los elementos de la primera fila. De la segunda fila, porque el 1/6 está en la segunda fila. Entonces, menos 1/6 por 0 más 1 nos da 1. Menos 1/6 por menos 4/7 más 5/6, 13/14. Menos 1/6 por 1 más 1/6, 0. Menos 1/6 por 3/7 más 0, menos 1/14. Menos 1/6 por 2/7 más 1/6, 3/14. Menos 1/6 por 0 más 0, nos da 0. Menos 1/6 por 15/7 más 15/2, nos da como resultado 50/7. Posteriormente, pasamos al siguiente elemento. El siguiente valor a convertir a 0 es otro 1/6. El 1/6 que está ubicado en la tercera fila. Entonces iniciamos nuevamente con el procedimiento. Multiplicamos toda la fila pivote por ese valor cambiándole el signo. Nuevamente sería menos 1/6. Y empezamos el procedimiento de multiplicar por la fila pivote y sumar los elementos de la última fila. Menos 1/6 por 0 más 0, 0. Menos 1/6 por menos 4/7 más 5/6, ¿cuánto les da? 13/14. Continuamos, menos 1/6 por 1 más 1/6, 0. Menos 1/6 por 3/7 más 0, menos 1/14. Menos 1/6 por menos 2/7 más menos 5/6. ¿Cuánto obtuvieron? Menos 1/14, correcto. Menos 1/6
por 0 más 1, 1, menos 1/6 por 15 séptimos más 5 medios, 15 séptimos. Y por último, bueno, acá ya terminamos la tercera fila, nos falta la última fila. Tenemos que convertir este menos 160 en 0. Y para eso multiplicamos otra vez toda la fila por ese valor cambiándole el signo. Sería multiplicar por 160 positivo. 160 por 0 y sumamos el valor del último renglón, que es 0, nos da como resultado 0. 160 por menos 4 séptimos más 0, menos 640 séptimos. 160 por 1 más menos 160, 0. 160 por 3 séptimos más 0, 480 séptimos. 160 por menos 2 séptimos más 200. ¿Cuánto les dio esa operatoria? 1080 séptimos. Y por último, los dos valores que nos restan, 160 por 0 más 0, 0. Y 160 por 15 séptimos más 9000. $65. 400 séptimos. Muy bien, muchas gracias. Quienes realizaron el tablero, ¿obtuvieron esos valores? Muy bien, ahora pregunto, ¿este será el tablero óptimo? ¿Sí o no? No, licenciado. No, licenciado. No, porque aún tenemos valores negativos en el último renglón. Si en dado caso este menos 640 fuese positivo, si hubiese sido positivo, entonces allí sí, este hubiese sido nuestro tablero óptimo. Vamos a ver, voy a ver si tengo acá. Por ejemplo, acá. Voy a borrar, ahí está. Si hubiese sido lo que tenemos en pantalla, ¿ese hubiera sido nuestro tablero óptimo? Pregunto. Sí, porque todos son positivos y están convertidos los demás en ceros. Así es. Si este hubiera sido el caso, este es el tablero óptimo. Lamentablemente no es así. Todavía obtuvimos un valor negativo. Por lo tanto, tenemos que repetir nuevamente el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Identificar la columna pivote, identificar el elemento pivote, convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Recuérdense que la columna pivote puede estar tanto en las restricciones como en la columna de las variables. Si aquí hubiésemos tenido menos 1080 séptimos, tenemos que decidir entre la casilla, la columna de R2 y la columna de X2 para saber cuál de las dos es la columna pivote. Esto que quede claro, por favor. ¿Qué significa? La columna pivote puede estar tanto en las X como en las restricciones. ¿Queda claro eso? Bien, si queda claro, entonces acá no tenemos mucha operatoria que hacer porque solo tenemos una columna con signo negativo. Por lo tanto, R2 es nuestra columna pivote. Ahora tenemos que elegir el elemento pivote. Y creo que este salón era el que había pedido Este salón era el que había pedido un ejercicio en donde quedaban esto de negativos. Pues si este era el salón, afortunadamente acá tenemos un ejemplo de eso. Observamos, decimos que el elemento pivote no puede ser negativo. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo? Observen. Tenemos la constante
que es 15 séptimos, pero el valor que está en esa fila es negativo. Entonces, para encontrar el elemento pivote tenemos que dividir la constante dentro del valor correspondiente de la columna pivote, pero en este caso es negativo. No hacemos la división y solamente colocamos negativo. No hacemos la división. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir, este menos 4 séptimos no puede ser elemento pivote. ¿Por qué? Porque es negativo. Y un valor negativo, al igual que un 0, no pueden ser elementos pivote. ¿Queda claro eso? ¿Me di a entender? Bien, yo espero que sí. Y entonces, continuamos. Después de que colocamos que el primero es negativo, vamos con el segundo. La segunda división sí la podemos hacer. 50 séptimos dividido dentro de 13 14avos. ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto nos da? 100 treceavos. Recuérdense que acá es importante colocarlo en decimal porque tenemos que decidir cuál es el menor cociente. En decimal, ¿cuánto es? 7.69. Correcto. Y vamos con la siguiente, que es 15 séptimos dividido dentro de 13 14avos. $2.31 tengo en pantalla. Entonces ahora observemos los dos cocientes, uno 7.69 y el otro 2.31. ¿Cuál es el menor? 2.31. 2.31. Eso significa que el elemento pivote es 13 14avos, el 13 14avos que está en la tercera fila. ¿Dudas hasta donde hemos avanzado? ¿No hay dudas? Bien, entonces continuamos. Ya identificamos el elemento pivote, entonces el siguiente paso es convertir en 1 este elemento pivote. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de 13 14avos? 14 13. Correcto, el inverso es 14 13avos. Y multiplicamos toda la tercera fila por ese inverso. ¿Cuál sería entonces? 14 treceavos por 0 nos da como resultado 0. 14 treceavos por 13 14avos, 1. 14 treceavos por 0, 0. 14 treceavos por menos un catorceavo, Menos un treceavos. correcto. Continuamos, 14 treceavos por menos 11 catorceavos. Menos 11 treceavos. 14 treceavos por 1, 14 treceavos. Y 14 treceavos por 15 séptimos, 30 treceavos. correcto. ¿Cómo se denomina esta fila? Pivote. Fila pivote, y nos va a servir para poder convertir en 0 el resto de los elementos. Entonces empezamos indicando cuáles son los valores que tenemos que convertir en 0.
el menos 4 séptimos. Por lo tanto, multiplicamos la fila pivote por este valor cambiándole el signo. Sería 4 séptimos positivo. Y el procedimiento, ya ustedes lo conocen, multiplicar este valor por la fila pivote por cada elemento y sumar los elementos de la fila en donde está ubicado el elemento que estamos convirtiendo en 0. Entonces sería, si este es el caso, 4 séptimos por 0 más 0 nos da como resultado 0. 4 séptimos por 1 más menos 4 séptimos. ¿Cuánto nos da? 0. 0. 4 séptimos por 0 más 1. 1. 1. 4 séptimos por menos un treceavo más 3 séptimos. 5 treceavos. 5 treceavos. Continuamos. 4 séptimos por menos 11 treceavos más menos 2 séptimos. 8 treceavos. Menos 10 treceavos. Correcto, menos 10 treceavos. Continuamos. 4 séptimos por 14 treceavos más 0. 8 treceavos. Y por último, 4 séptimos por 30 treceavos más 15 séptimos. 45 treceavos. Perfecto. Terminamos con la primera fila. Ahora nos corresponde la segunda fila. ¿Qué elemento tenemos que convertir en 0? 13 catorceavos. Correcto. 13 catorceavos. Multiplicamos la fila pivote por ese valor cambiándole el signo. Sería menos 13 catorceavos. Y empezamos nuevamente el procedimiento. Menos 13 catorceavos por 0 más. Ahora vamos a sumar los elementos de la segunda fila. Sumamos estos elementos. Entonces, 13 catorceavos por 0 más 1 nos da como resultado 1. menos 13 catorceavos por 1 más 13 catorceavos, 0. Menos 13 catorceavos por 0 más 0, 0. Continuamos. Y después tienen que convertir en 0. Después de que terminamos esta fila, hay que convertir el 0 en menos 640 séptimos. ¿Cuánto obtuvieron en esta otra casilla? En la columna de X hubo 1. Cero. En la siguiente. Uno. Muy bien, 1. Y en la siguiente.
Menos 1. Correcto. Nos falta uno más para completar la segunda fila. Cero. No, no me quedó 0. Revisemos. Cinco, licenciada. 5. 5, Liv. Muy bien. Entonces ahora solo nos resta convertir este menos 640 séptimos en 0. Para eso multiplicamos la fila pivote por 640 séptimos positivo. Y realizamos nuevamente el mismo procedimiento. 640 séptimos por 0 más los valores del último reglón. Más 0 sería 0. 640 séptimos por 1 más menos 640 séptimos, 0. 640 séptimos por 0, 0 más 0 nos da 0. 640 séptimos por menos 1/3 más 480 séptimos. ¿Cuánto daría? 813. Correcto. 640 séptimos por menos 11/13 más 1080 séptimos. 1013. 1013. 640 séptimos por 14/13 más 0. 1280. Y por último, 640 séptimos por 30/13 más 65.400 séptimos. 124.213. Correcto. 124.213. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No? No, licenciada. ¿Este será el tablero óptimo? Sí, licenciada. Sí, Lida. Decía. Sí, este es el tablero óptimo. ¿Por qué razón es el tablero óptimo? Porque son positivos o ceros. Correcto, todos los elementos del último renglón son positivos o ceros. Entonces, como ya llegamos al tablero óptimo, ya podemos continuar al paso 13, que es dar valor a las variables. Acá vamos a encontrar una variación entre la forma en que damos los valores a las variables en un ejercicio de maximización y en uno de minimización. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan cómo les dimos valor a las variables en maximización? Nadie. Bien, las constantes que quedaron, según yo, eran el valor de x1, x2 y x3. Ajá, pero ¿cómo hacemos para darle valor a las variables en maximización? ¿Se recuerdan? Tiene que cumplirse con una condición. ¿Cuál es esa condición? Que la columna tiene que tener un número 1 y el resto de elementos tienen que ser ceros. Si eso se cumple, el valor de la variable está en la constante. ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan?
Ya no se recuerda. Bien. La Eso verdad es no. lo van a tener que repasar bastante, pero eso es en maximización. Acá en minimización es diferente. ¿Por qué razón? Porque cuando el ejercicio es de minimización, los valores de las variables van a estar ubicados en el segundo apartado, es decir, en el último renglón de donde encontramos las variables X. Y allí vamos a encontrar los valores de las variables en su orden. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Entonces, para dar valor a las variables, nos ubicamos en la columna de las X y nos vamos a el último renglón. Y ese es el valor de la variable. Está más sencillo que en maximización. ¿Sí, Andrea? Licenciada, mira, ahorita me surgió una duda. Entonces, si en dado caso, supóngase en la primera fila no quede ningún valor de 1, todos queden 0, ¿qué significa? ¿Que no tiene valor X sub 1? ¿O cómo sería? En ¿Cómo así? maximización. No le comprendí su inquietud. Sí, Usted es dice como, en ajá, el primer apartado, acá. en maximización, ajá. Ajá. En maximización usted acaba de decir de que para dar valor a X sub 1, X sub 2 y X sub 3, el requisito es que en una columna es el número 1. Ujú. ¿Qué Y el pasaría resto de los elementos ceros. si 0? ¿Qué pasaría si no hubiera 1 y solo hubieran ceros? El valor de la variable cero. Ah, ok. Gracias, licenciada. Bueno. Bien, entonces, ¿cuál sería el valor de X1 acá? ¿Cuál es el valor de X1? 813. 813. Correcto. De X2, ¿cuál sería? 1013. 1013. ¿Y de X3? 1283. Correcto. 1283. ¿Y el valor de Z? 124.213. Correcto. El valor de Z siempre lo vamos a encontrar en el último renglón, en la última celda. 124.213. ¿Dudas hasta donde hemos avanzado, jóvenes? Por el momento no líquido. ¿No? Licenciada, quiere decir de que minimización en este tablero de X1, 2 y 3 es que tienen que quedar los valores. Así es. En minimización, sí. Eso va a ser siempre, Lick. Siempre. Ok. Y ahí se puede hacer también la comprobación, ¿verdad, Lick? Sí, ahorita vamos a pasar al paso 14, que es en donde evaluamos en la función objetivo. No sé si a eso se refería, Madre. Sí, exactamente, gracias. Sí, bye. Veamos, si no hay dudas acá, el paso 14 es comprobar en la función objetivo. Entonces tenemos los valores de X sub 1, X sub 2, X sub 3. Esos valores los vamos a sustituir en la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? Regresen a sus copias o a sus notas. 35X sub 1 más 45X sub 2 más 40X sub 3. Correcto. Sustituimos los valores de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 por los valores de las variables. 813, 1013, 1280. Y realizamos la operatoria. Y me indican cuánto les da como resultado.
¿Tienen el valor? $124,213. Veamos. 124,213 avos. Este valor tiene que ser exactamente igual al valor que obtuvimos en el último tablero, es decir, en el tablero óptimo. Observen ustedes su tablero óptimo. ¿Obtuvieron el mismo valor? Sí, Ligda. Sí, es el mismo valor. Por lo tanto, acá podemos comprobar que al menos nuestros cálculos están correctos. Al menos los cálculos. No les garantizo que el ejercicio esté correcto porque todo el procedimiento que desarrollan es acorde al planteamiento que realizaron. Entonces, por eso que les insisto que una de las partes más importantes de estos problemas o ejercicios de programación lineal es el planteamiento. Entonces acá verificamos que es exactamente el mismo valor y pasamos al paso 15, que es evaluar en las restricciones. ¿Cuántas restricciones teníamos? Teníamos 3. La primera, 4 de x sub 1 más 6 de x sub 2 más 5 de x sub 3 mayor o igual a 1200. Sustituimos los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3 por los valores de las variables y comprobamos si se cumple con esa restricción. Comprobemos, por favor. Sí, Lick, sí da los 1200. Sí nos da los 1200. Vamos con la siguiente restricción. La siguiente restricción era 2x sub 1 más 5x sub 2 más 5x sub 3 mayor o igual a 1000. Sustituimos siempre los valores de x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y comprobamos si nos dan los mismos resultados. O al menos cumple con la restricción. A 1000. Sí.
Y la última restricción. Bien, entonces cumple las 3 restricciones y nos falta una última restricción que es la de la no negatividad. Y esta restricción nos recuerda que los valores de las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3 no pueden ser valores negativos, siempre tienen que ser valores mayores o iguales a 0. Y acá cumple también con la cuarta restricción. Como cumple con las 4 restricciones, ya pueden pasar con toda tranquilidad al paso 16, que es la respuesta. Si una de esas restricciones no llegara a cumplir, es porque algún cálculo está erróneo. Entonces, acá la recomendación es que empiecen a hacer el ejercicio. De nuevo. Porque cuando van a encontrar el error en medio de tanto cálculo que realizaron en el tablero. Van a perder tiempo y probablemente no encuentren el error. Entonces, si no les cumple con una restricción, revisen sus cálculos. La recomendación es que siempre usen valores fraccionarios, porque si no usan los valores fraccionarios, puede hacer que no les cumpla con la restricción y sus cálculos estén correctos. Entonces, usen valores fraccionarios y si cumple con todas las restricciones, pasan a la respuesta. ¿Qué debemos de incluir en la respuesta? Debemos de incluir el objetivo, el valor que obtuvimos como objetivo y los valores de las variables. En este ejercicio, el objetivo era minimizar los costos. Entonces, la respuesta va a empezar con ese objetivo, para minimizar los costos acá colocamos el valor que obtuvimos como Z, 9,553.85. ¿De dónde obtuvimos ese valor? De 124,213 A. De ahí obtuvimos el 9,553.85. Para minimizar los costos, se deben producir 61.54 bastones de hockey, 76.92 juegos de ajedrez y 98.45 bates. Y ahí tienen ustedes sus 12 puntos del ejercicio del segundo parcial. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Licenciada, perdone, y esto de que apliquen que cuadren las restricciones por los dos métodos, gráfico y simplex. Sí, así es. Para todos. Gracias, licenciada. Licenciada, tengo una consulta, disculpe, para dar respuesta, por ejemplo, en las que son de método gráfico, cuando me hablaban de unidades, si tenía, por ejemplo, 61.54, yo lo dejaba en 62, pero entonces lo tenemos que dejar en decimales, aunque hablen de unidades. No, puede aproximarlo. Puede aproximarlo a 62, pero agrega la palabra. Debe producir aproximadamente 62, 77 y 99 y 99. ¿De acuerdo? Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, para servirle. Ana Lucía, creo que tenía una inquietud. ¿No? Jeffrey. Licenciada, perdone, yo tengo una pequeña dudita, pero es sobre el método gráfico. No sé si es posible que, por ejemplo, al encontrar, se me fue el nombre, pero son los puntos que graficamos después de las ¿Los variables y puntos todo. factibles? Sí, al momento de graficarlos, ¿es posible que no haya área factible de solución y decir que no se puede resolver el ejercicio o sí tiene que haber área factible? Hay ejercicios que definitivamente no tienen solución, pero le aconsejo que revise su planteamiento. ¿Es algún ejercicio de la hoja de trabajo?
Sí, justamente es el 2. ¿Sí? Bueno, lo vamos a revisar y me recuerda en el salón de clase el martes, vamos a realizar el planteamiento de la gráfica, ¿de acuerdo? No les prometo todo el ejercicio porque si no nos lleva toda la clase, pero sí voy a realizar yo el planteamiento para poder obtener la gráfica y así puedo orientarles de mejor manera, ¿de acuerdo? Estaría excelente, licenciada, muy amable. Gracias, Jeffrey. Ogla, ahí me recuerda, por favor. Licenciada, disculpe perdón, la hoja de trabajo número 5 aún no se ha subido al RAD, ¿verdad? No, todavía no. Esa, recuerden que quedó para el domingo. Todavía no está habilitada en el Drive. ¿Alguna otra Gracias. inquietud? ¿No? Bien. Bueno, hola Lick, buenas noches. Sí, Carlos. Lick, mire, bueno, eso fue referente a la presentación. ¿Usted no sería muy amable de compartirla? Es que de tanto que escribía me hice bola yo mismo, creo. Es que, bueno, le voy a comentar. Bueno, voy a presentar ahora, bueno, ya la cerré, pero le voy a comentar qué es lo que pasa con algunas de las presentaciones. Si ustedes pueden, como ustedes han observado, tanto las presentaciones, bueno, gráfico, no recuerdo si lo vimos de manera virtual o no, pero acá en Simplex, las presentaciones tienen bastante animación, que entra un número, que sale otro y todo. Entonces, solo lo voy a mostrar una de estas. Vamos a ver. Estas están limpias, pero observen. ¿Puede observar? Sí. Están montadas una sobre otra. Entonces, no sé qué tanto le pueda hacer así la presentación. Observe. Ya le entendí. Sí, o sea, porque como tienen animación, entonces están así, de esta manera. Yo iba a su ritmo, pero a veces iba muy rápido, entonces me perdí algunas cositas. Lo que sí voy a hacer es que les voy a compartir las grabaciones. Recuérdenme, por favor, y así les comparto la grabación para que ustedes, si tienen alguna duda, puedan corroborar. ¿De acuerdo? Ok, gracias, Lick, muy amable. Bueno, para servirles. Bien, entonces, si no hay ninguna otra duda, Ogla, por favor, ¿puede proyectar su pantalla? De acuerdo. Bien, en pantalla tienen un ejercicio. Son las 19:52. Tienen exactamente 38 minutos para poder resolverlo. Resolver el ejercicio en su totalidad. Cuando hayan finalizado, van a la plataforma de Moodle y ahí van a encontrar un mosaico en donde dice método Simplex. Allí ingresan la solución y adjuntan su documento. Quienes lo tengan correcto van a tener un punto extra. Y con esto ya llevamos como 120. Por si alguien no ha entregado alguna de las hojas de trabajo, acá puede recuperar ese punto, que son valiosísimos. ¿De acuerdo? ¿Está clara la instrucción? Ya están trabajando, por eso nadie contesta. Ya por el paso 4, creo yo. Bien, entonces yo espero que sí estén claras las instrucciones. Repito, está este ejercicio, lo resuelven y cuando terminen van a la plataforma para ingresar las respuestas
y adjuntan su solución. Si tienen alguna inquietud también, consultan, por favor. De acuerdo.